El ejercicio que vamos a resolver. En la primera parte se habla sobre relación causal entre las variables. Esta relación causal o relación de dependencia entre variables lo sugiere la teoría. Esto de relación directa, relación inversa o relación lineal, relación curvilínea, la forma que tenga la función que represente esta dependencia entre variables la define la teoría. Es decir, la teoría nos dice si el ingreso y el consumo tienen una relación lineal o si el ingreso y el consumo tienen una relación exponencial, directa, inversa. Eso nos dice la teoría. En cambio, cuando nosotros aplicamos la estadística, el hecho de que encontremos un alto eh, coeficiente de correlación no significa que una variable dependa de la otra. Simplemente cuando aumenta una variable, la otra también lo hace. Pero no significa que porque un conjunto de datos tenga un alto coeficiente de correlación, significa que existe dependencia. Lo segundo, este diagrama de dispersión es una gráfica de puntos. Cuando ustedes le den este cuadro de observaciones, ustedes lo único que tienen que hacer es asociar cada uno de estos valores de x1 y y1 como un punto. Tal vez se acuerdan en gráfico, cuando se graficaba en eje de coordenadas, los puntos se representaban primero, era x, y luego coma y luego y. Y así sucesivamente, ¿no? Tienen que ir, este es un primer punto, este es un segundo punto, tienen que ir agrupando. Y esos puntos son los que tienen que representar aquí. Aquí va a estar el nombre del- de la variable x y aquí el nombre de la variable y. Y bueno, aquí se ha cortado, aparece la foto, pero existen tres formas de asociación lineal. Una donde existe una una asociación lineal positiva, otra asociación lineal negativa y la otra donde no existe asociación, en donde el gráfico de dispersión se lo ve como una nube de puntos pero que no muestran una dirección. Ahora, este ejercicio de aquí lo vamos a resolver en Excel. Aquí ya lo estaba haciendo. Ya. Bueno, así lo vamos a hacer. Como esta es una foto más clara, le voy a corregir primero los datos que yo tengo. A ver. Simplemente estoy copiando y le estoy colocando aquí abajito el nombre de perdón, el símbolo de la variable que vamos a utilizar. A ver, esto de aquí primero lo voy a colocar aquí para que sea x y y. Ya, así está bien. Sería 80, 100, 120, 120, 80, 100, 80 y 120 y 120. Ya, 55, 65, 67, 79, 60, 75, 65, 84, 90. Creo que es diferente al que tiene un grupo y el otro, pero bueno. A ver, 55, 65, 67, 79, 60, 75, 65, 84, 90. Y el otro 80, 120, 120, 80. Ya. Este. Primero dice, vos qué es un diagrama de dispersión. Este mismo grafiquito que está aquí lo vamos a hacer en Excel. Ahora para eso ustedes simplemente seleccionan esto. Ustedes lo tienen que hacer a mano, supongo, ¿no? Yo voy a seleccionar los datos y aquí está, miren, dispersión, dice, ¿no? Justamente este es el diagrama de dispersión. Claro que esto yo lo puedo mejorar, ¿no? Le puedo poner un título, diagrama de dispersión que representa el ingreso y los gastos, ingresos disponibles y gastos en consumo y aquí abajito le puedo colocar, ¿no? Ingresos disponibles. Le vamos a poner ingreso disponible expresado en números.
si no, entre paréntesis, miles. Y aquí está muy grande así. Entonces esto es inciso A, diagrama. ¿Cómo se lo hizo esto? Les repito, esto se lo hace asociando este primer punto con este otro punto y estos dos forman un puntito de aquí. Estos dos forman otro puntito de aquí y así sucesivamente. Un punto, un punto, un punto, un punto. ¿Ya? Y lo tienen que graficar de esta forma. Donde, si aquí dice 80 y 55, entonces 80 lo busco aquí y luego subo hasta 55. Y ese sería mi primer punto. El otro dice 100 hasta 65, busco 100 aquí y subo hasta 65. Y así termina este diagrama de dispersión. Ahora, lo siguiente es qué tipo de relación existen entre estas dos variables. Ahora, la relación que existe entre estas dos variables la podemos asumir, podemos ver cuál es la relación que tienen estas dos variables simplemente observando el gráfico, pero también podemos calcular el coeficiente de correlación o la covarianza, cualquiera de las dos. Podemos empezar con la covarianza. Si quieren hacerlo de forma, revisando la gráfica, fíjense, existe una relación positiva entre las dos variables. Aumenta el ingreso disponible, si aumenta el ingreso disponible, aumenta el gasto en consumo. Por lo tanto, a la inversa va a ser, si disminuye el ingreso disponible, va a disminuir el gasto en consumo. Eso simplemente con la gráfica, ¿no? Ya para confirmar es con la covarianza y, bueno, para no hacerlo con fórmulas como la otra vez, podemos utilizar covarianza P. Este es para datos poblacionales y este es datos para muestras. Vamos a asumir que estos son datos de una población. Perdón. Se selecciona así. Ya. Y ven, el signo, en el indicador estadístico de la covarianza se interpreta solo el signo. Como este es positivo, entonces la asociación que existe entre estas dos variables es positiva, es decir, directa. Aumenta uno y aumenta la otra. Si disminuye uno, disminuye la otra. Ahora, para calcular el coeficiente de correlación, también, aquí está, miren, coeficiente de corre. Y lo mismo, selecciono este, los puntos, selecciono este, cierro paréntesis y listo. Y como ven, se acerca mucho a 1. Significa que existe una correlación lineal o asociación lineal entre estas dos variables de grado fuerte. Si tuviésemos que graficar una línea, que por cierto la vamos a hacer después, vamos a observar que estos puntos se acercan mucho a esa línea. Eso es lo que nos quiere decir el coeficiente de correlación. Si en caso este fuese 1, entonces los datos se ordenarían de tal forma que formasen una línea perfecta, pero no es el caso, ¿no? Pero el coeficiente de correlación nos dice que se acercan mucho a esa línea. Ahora, ¿qué tipo de relación? Ya la respondimos. La siguiente imagen. Aquí, para empezar esto de definir qué es estadística es muy amplio. Yo les sugiero que revisen un libro de estadística y ese párrafo que utiliza el autor para definir lo que es estadística, ustedes lo copien en su práctica, en esta práctica de repaso, porque le va a dar una definición tanto de estadística descriptiva como de estadística inferencial y ambas las va a unir en un solo párrafo y eso es estadística. Entonces ustedes solamente lo copian del libro que ustedes quieran. Lo segundo, ¿qué conceptos se relacionan con las observaciones? Bueno, algunos conceptos que se relacionan con observaciones están los datos, están las variables y bueno, cuando hablamos de datos estamos hablando también de población y de muestra. Primero, con variable, cada vez que ustedes escuchen el nombre de variable, van a imaginar un símbolo, una X o una Y, y ese símbolo va a significar la característica
de un conjunto de datos. Es decir, en este caso, miren, X significa ingreso disponible. Entonces, mi variable X representa ingreso disponible de una población, no sé, de 50 personas o 50 estudiantes o, o personas en general que tengan un trabajo y demás. Hay que dejar bien definido lo que es una variable, de qué país, de qué edad, de qué lugar, etcétera. Normalmente uno no es tan exacto, ¿no? Pero este, fíjense que esto es una característica de una población. Ingreso disponible de cierto número de personas, ¿ya? Y esto también, gasto de consumo es otra variable. Es una característica de una población. Esa población puede ser, como les digo, un grupo de estudiantes, un grupo de personas que tienen trabajo en tal lugar, etcétera, etcétera. Tienen que definirla bien. Y estas variables se las puede dividir en dos grandes grupos, ¿no? Variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar un número entero, como en este caso, ¿no? 67, 79 y tal. Y las continuas son las que pueden tomar infinitos valores dentro de un determinado intervalo. Pues, es decir, definimos un intervalo de entre 0 y 1000, digamos, entonces dicha variable continua puede tomar valor como 0.5 o 0.001, pero va a estar comprendido entre ese intervalo, ¿no? Luego, población y muestra. Con población hacemos referencia a un conjunto de elementos, los cuales pueden ser personas, casas, vehículos, países, etc. Si ustedes quieren definir a estos tres números como una población, lo pueden hacer. Con población, yo cuando estudiaba estadística, yo decía población es el número de personas de un país, decía, eso siempre es población. O sea, yo imaginaba que población siempre era un número grande, pero no, ustedes si quieren todo esto definirlo como una población, bueno, esa es su población de ustedes. Y muestra es un subconjunto de la población. Si esta es su población de ustedes, una muestra va a ser esta, otra muestra va a ser esta, otra muestra va a ser esta. Entonces, con población definimos que es un conjunto de elementos, los cuales pueden ser personas, casas, lo que sea. Y muestra es un subconjunto de la población, tiene que estar adentro de la población. Por ejemplo, si yo defino que esta es mi población y luego digo que esta es la muestra, no tiene sentido. ¿Ya? Porque si esta es la población, la muestra pues tiene que estar adentro, ¿no? Yo le estoy mencionando eso porque yo tenía esas dudas cuando pasaba estadística. Tal vez ustedes son más inteligentes que yo en ese momento, entonces perdónenme esa explicación, ¿no? Estadígrafo, ya se lo mencioné, eh, es un indicador, también se lo conoce como indicador estadístico, y lo único que representa es una medida de resumen de un conjunto de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos datos, no tenemos un resumen. Yo, si calculo una media aritmética o desviación estándar, o varianza, o coeficiente de kurtosis, o el percentil, o un cuartil, o lo que sea, entonces estoy calculando un estadístico de este conjunto de datos. ¿Cómo se clasifica? Yo supongo que cómo se clasifica está haciendo referencia a los estadísticos. Esto también les aconsejo que lo revisen en un libro porque los autores, algunos dicen que son solamente cuatro grupos, es decir, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, asimetría y kurtosis. Incluso el nombre va a cambiar dependiendo del autor que ustedes busquen. Otros van a decir que hay medidas de concentración, medidas de forma. Dentro de las medidas de forma están las medidas de asimetría y de kurtosis, etcétera, ¿no? Yo manejo esas seis, es decir, medida de tendencia central, medida de localización, o otros le dicen posición. Me refiero a los percentiles, los cuartiles, los deciles. Luego está medida de dispersión, luego está medida de asimetría, luego medida de kurtosis, luego medida de concentración. Para mí, ¿no? Pero para ustedes pueden investigarlo con otros autores. Ahora, con probabilidad, probabilidad es esto es lo bonito, parece que el licenciado lo ha dividido en dos grupos. Esto es estadística descriptiva y esto es estadística inferencial. Aquí, con probabilidad, ustedes tienen que entender que es un número. Lo único que trata de hacer ese número es cuantificar la posibilidad de que ocurra un cierto suceso. Esto va en orden. Primero ustedes tienen que definir cuál es el experimento que van a estudiar. Por ejemplo, el lanzar una moneda, eso es un experimento. Lanzo una moneda o si no me inscribo a una materia, eso es un experimento. O si no,
Selecciono una carta al azar, es un experimento. Todo experimento que sea realizado de forma aleatoria, bueno, no necesariamente de forma aleatoria, se la considera como un experimento, ¿no? Y dentro de ese experimento tenemos que encontrar nosotros los posibles resultados. De esos posibles resultados de ese experimento, nosotros tenemos que definir cuáles de esos resultados vamos a estudiar. Es decir, vamos de lo más grande, que es definir el experimento, luego cuáles son los posibles resultados, luego cuáles son los resultados que nos interesan estudiar, y luego sobre esos resultados vamos a calcular una probabilidad. ¿Ya? Es diferente el concepto de probabilidad con posibilidad. Posibilidad es si algo puede o no ocurrir. Que un avión se caiga, este es un ejemplo que me dio un doctor en teoría de las decisiones. Decía que un avión se caiga encima de un auto o un helicóptero que se caiga encima de un auto es posible, pero ¿cuánto es posible? Justamente ahí entra el concepto de probabilidad. Para calcular la probabilidad existen tres formas, pero eso no está aquí, así que mejor no profundicemos. Lo segundo que es variable aleatoria, ya les dije, no, variable aleatoria ustedes tienen que entenderlo como si fuera un símbolo. Es un símbolo el cual nos dice, el cual representa cierta característica de una población o de una muestra. Luego, ¿qué es una distribución de probabilidad? Ustedes lo van a encontrar en la definición de distribución de probabilidades de diferentes formas, pero la que yo les voy a sugerir es la siguiente. Distribución de probabilidad es una función, el cual asigna a cada resultado de un experimento aleatorio un número real. Este, Cuando nosotros lanzamos un dado, por ejemplo, el que nos salga 6 puntitos, lo lanzamos y nos salió 6 puntitos, digamos. Esos 6 puntitos yo lo voy a asociar con un número y es 6. Entonces, la realidad me está mostrando algo. Un dado con 6 puntitos. Yo le voy a asignar un número a ese resultado. Entonces, una vez que le asigno un número a ese resultado, lo que hago es esos números organizarlos para graficar un histograma. Ese histograma justamente es la representación gráfica de una distribución de probabilidad. La distribución de la probabilidad comienza con una función. Luego esa función se la puede graficar o se la puede mostrar como tabla de datos, así como lo están viendo aquí. Entonces, parte de la idea de que es una función que asigna a cada resultado un número real y luego esa función se la puede mostrar por medio de una tabla o se la puede mostrar por medio de un gráfico. Algunos van a encontrar en un libro que dicen que la distribución de probabilidad es un gráfico, un histograma y tal, ¿no? Pero yo parto de la idea de que es una función y luego esa función la puedes presentar o en tabla o en gráficos, ¿no? Esa función lo que nos dice simplemente es cómo se organizan las probabilidades de de un experimento. Si nuestra gráfica, cuando nosotros grafiquemos esa función, nos sale como una curva normal, lo único que nos va a decir esa curva normal es cuál valor de esta variable de aquí tiene mayor probabilidad que las demás. Entonces, para eso utilizamos la distribución de probabilidad. Lo segundo, esperanza matemática. Esta esperanza matemática es un nombre que se le da a la media aritmética. Este nombre aparece cuando ustedes pasan estadística 2. En estadística 1 decimos media aritmética o promedio, media aritmética, pero aquí ya le asignamos un nombre que es esperanza matemática. Esperanza matemática porque cuando trabajamos con experimentos aleatorios, resulta que un indicador estadístico muy utilizado para poder predecir el siguiente valor, quiero decir. Es decir, si yo vuelvo a repetir un experimento, si yo quiero saber cuál va a ser ese resultado, normalmente se ocupa la media aritmética. Y justamente es ahí donde nace el nombre de esperanza matemática. A la media aritmética también se la conoce como esperanza. Es decir, lo que yo espero que me arroje como resultado un experimento. Lo siguiente, inciso C, para cada una de las distribuciones de probabilidad condicional Y, calcular su medio valor o valor promedio. Para resolver este inciso C, ustedes van a hacer esto de aquí, justamente lo que yo ya estaba haciendo. Lo que les está pidiendo es básicamente calcular esperanza, ahorita lo van a ver mejor, pero
Él está pidiendo calcular un promedio, ¿ya? Lo primero que usted tiene que hacer es este conjunto de datos, esta tabla, organizarla de forma horizontal, ¿ya? Pero al organizarlas de forma horizontal también las tienen que agrupar. Y la variable que va a definir cómo se van a agrupar es la variable x, ¿ya? Es decir, cuántos valores de x existen en este conjunto de datos es lo que yo voy a colocar aquí en orden. Por ejemplo, 80, 80 y 80. Yo no voy a repetir aquí 3 veces 80, simplemente coloco 80 porque ese es el valor más pequeño. Luego hay otro valor de 100, 100 y ya no hay más, ¿no? Entonces, otro valor hay 100. Otro valor con el que estamos trabajando en la variable x es 100. Luego está 120, se repite 4 veces. Listo. ¿Cuántos otros valores hay? 80, 100, 120. No hay otro valor, entonces lo dejo así. ¿Ya? Y aquí es donde voy a colocar este, ya, ahí. Bueno, no tanto. Aquí es donde voy a colocar todos los valores de y que estén dentro de mi conjunto de datos y que estén asociados a un valor de x igual a 80. Por ejemplo, aquí 55 y 80, ¿verdad? Entonces este 55 lo voy a colocar aquí. Entonces, ¿hay otro valor de y que está asociado a un valor de x igual a 80? Sí, aquí está, mira, 60. Este 60 lo copio aquí. ¿Hay otro valor asociado a 80? ¿A x igual a 80? Sí, hay uno, que es 65. Y casualmente lo acabo de colocar en orden, ¿no? 55, 60 y 65. Ahora, voy con el siguiente, que es 100, ¿no? Esta es una forma manual de hacer, ¿ya? Como los ejercicios están presentados de esta forma y no están presentados por medio de una función de regresión poblacional, entonces no, la única forma de hacerlo es manualmente. Entonces, hacemos lo mismo con el grupo de 100, aquí tenemos 65, otro valor de y asociado a 100 es 75 y no hay más. Lo siguiente con 120, aquí está 67 y 79 y 84 y 90. Para que esté del mismo tamaño lo voy a hacer más grande ya. Ya. Ahora, una vez que tenemos esto, aquí vamos a abrir unos nombres que van a ser, que va a ser, puede ser total o si no recuento. Mm, y va a ser igual a la suma de todos los valores de y. Ya, perdón. Así, suman todos los valores de y, todos los valores de y, todos los valores de y. Ahora, luego van a contar cuántos datos están trabajando en este grupo de x igual a 80. Aquí voy a colocar el número 12. Y bueno, le voy a dar en contar. Claro que aquí ya se supone que hay 3, en el otro se supone que hay 2, en el otro se supone que hay 4. Esta función la puedo utilizar para que cuente cuántas celdas tienen valores. Este no tiene valor, entonces no la está considerando. Está bien. Y luego lo siguiente que van a hacer es calcular un promedio. En realidad este promedio va a recibir el nombre de media condicional o esperanza condicional. Y justamente va a ser el total dividido entre el número de observaciones. Y listo. Esto de aquí lo que están viendo es estos resultados, es esto de aquí.
ya, esta esperanza matemática o media aritmética de y dado x. Lo que significa esto es que cuál es la media aritmética, es decir, cuál es el valor que yo espero de y o el promedio de y, considerando que x es igual a cierto valor. Entonces, este es el promedio de y considerando que el valor de x es 80. Esta es la esperanza matemática o media aritmética de y considerando que el valor de x es 100. Y esta es la esperanza matemática de y considerando que x es igual a 120. Entonces cada una de estas se la podría escribir como, por ejemplo, se la podría escribir como e, a ver, la voy a escribir, paréntesis, y guión x igual a 80, así, igual a 60. Ya, este primero de aquí. Este de aquí es con x igual a 100. Y la esperanza matemática es esta. Y este de aquí es x igual a 120 y el promedio que hemos calculado es 80. Listo, 60, 70 y 80. Ahora, justamente eso es lo que nos pide, ¿no? Para cada una de las distribuciones de probabilidad condicional de y, básicamente nos está diciendo para cada uno de estos valores de aquí. Calcule su media o valor promedio. Valor promedio de y, ¿ya? Lo siguiente, hay la representación gráfica de la función de regresión poblacional. Esta función de regresión poblacional se refiere a graficar, a volver a hacer este gráfico y luego añadirle una línea. Pero los datos con los que vamos a trabajar ya no son con esto, son con estos de aquí. Con este de aquí y con estos de aquí. ¿Ya? Así que los voy a ordenar. Mm. Bueno, le voy a poner así nomás. Aquí, ya. Aquí en X voy a colocar 80, 100 y 120. Y aquí, cuando X igual a 80, la media condicional es igual a 60. 60, 70 y 80. 70 y 80. Ya, esto es lo que yo tengo que graficar ahora. Esta es la media condicional de 80. Esta es la media condicional de 100. Esta es la media condicional de X igual a 120. Ya, ahora esto de aquí lo, lo grafico con un diagrama de dispersión. A ver, para utilizar esto de aquí, ya, sí. Solo que voy a seleccionar otros datos. ¿Por qué no me deja? Bueno, lo vamos a cambiar desde aquí entonces. Desde aquí y ya. Lo deben aceptar y ahí está. Ahora, obviamente esto va a requerir un nombre, ¿no? Esta es gasto de consumo. Bueno, se va a hacer muy largo, a ver. Esperanza condicional del gasto del gasto de consumo expresado en miles de bolívares. Y este es el ingreso disponible. Ahora, aquí usted, de momento no está la función de regresión poblacional, porque aquí hay la representación gráfica de la función de regresión poblacional. No les está diciendo un diagrama de dispersión, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que van a hacer en su cuaderno es agarrar el lápiz y pasar una línea por estos tres puntos. Y a esa línea ustedes le van a denominar FRF, a ver, lo vamos a ver, FRP, función de regresión poblacional.
¿ya? Y fíjense lo que ha pasado. Hemos convertido un conjunto de datos, lo hemos simplificado en promedios. En lugar de escribir tres puntitos en el mismo 80, hemos calculado un promedio de estos tres puntitos y ese promedio es el que estoy colocando aquí para el valor de 80. En lugar de colocar dos puntos para el mismo valor de 100, sumé los dos puntitos, es decir, los valores de y, saqué un promedio y ese promedio de x igual a 100 lo coloqué aquí. Y así lo mismo hice con cada una de ellas. Y a estos promedio o esperanza condicional de y dado x se lo conoce como función de regresión poblacional. Es poblacional bajo el supuesto de que estamos trabajando con datos poblacionales. Si esto de aquí fuera una muestra, entonces no se llamaría función de regresión poblacional, ¿no? Pero nuestra nuestra suposición en este momento es que estos son datos poblacionales. Por lo tanto, este gráfico que acabamos de hacer, bueno, la línea que ustedes van a trazar se la va a conocer como función de regresión poblacional.